estupendo este documental de Julio Romero de Torres. Ya saben que le pondremos la guinda la semana que viene a estos 4 relatos que les hemos estado mostrando. Y a continuación vamos a hablar del clima. Ya saben que también nosotros nos preocupamos por el medio ambiente y que los viernes tenemos ese pequeño espacio verde, por decirlo también de algún modo, en el que, por supuesto, intentamos buscar soluciones a una problemática que a todos nos afecta, como es la del clima, ese pacto, a ver si se lleva a cabo o no se lleva a cabo, y sobre todo, qué podemos hacer desde casa, algo muy sencillo, para mejorar el medio ambiente. Con ello intentamos mejorar el clima y con ello mejorar la vida de todos nosotros. Y aquí se encuentran ya en el plató con nosotros Pepe Larios y también está Lola Pajuelo. Gracias a los dos por acompañarnos. Encantado de estar aquí con vosotros. Que vienen a hablarnos de... En primer lugar, Lola, si te parece, empiezo con Pepe, sí, ¿vale? Claro, con tu permiso. Sí, sí. En primer lugar, para hablar de ese pacto por el clima, que Córdoba ya cuenta con un pacto, pero que no sé yo si se está llevando a cabo, si no, en qué consiste. Pepe, ¿quién mejor que tú para ponernos al día sobre esta cuestión? Sí, hace prácticamente ya un año y medio se creó una plataforma, aunque ya veníamos funcionando como la Alianza por el Clima en Córdoba, pero iniciamos una plataforma un poquito más amplia, Córdoba se mueve por el clima. Y esa plataforma le hizo una propuesta en el mes de mayo del año pasado, le hizo una propuesta a todos los grupos municipales de un pacto por el clima, que firmaron todos los partidos del arco municipal, menos el Partido Popular. ¿Qué se recoge en ese pacto por el clima? En primer lugar, un diagnóstico. ¿Cuáles son las emisiones de Córdoba? ¿Cuáles son las emisiones del Ayuntamiento de Córdoba, que son directamente responsables del Ayuntamiento de Córdoba? Y una vez que tengamos el diagnóstico de cuál es la situación en Córdoba, qué medidas se pueden implementar desde el Ayuntamiento, porque en este caso es un pacto municipal, qué medidas se pueden poner en marcha desde el Ayuntamiento para reducir las emisiones, por una parte, pero como somos conscientes de que, aunque reduzcamos las emisiones, muchos de los efectos del cambio climático ya los estamos sufriendo y los vamos a sufrir, porque los gases seguimos emitiéndolos hasta que cambiemos radicalmente nuestro modelo de producción, de consumo, de transporte, etcétera, y cómo adaptamos la ciudad a lo que ya se nos está viniendo encima, ¿no?, del cambio climático. Por ejemplo, las tremendas temperaturas y olas de calor que cada vez son más frecuentes. En concreto, en el Estado español, la frecuencia de las olas de calor se ha multiplicado ya por 3 con respecto a las olas de calor que se venían sucediendo a mediados del siglo pasado, en los años 70, 80, ¿no? Entonces, primero es un diagnóstico, segundo, medidas relacionadas con el consumo del ayuntamiento, por ejemplo, que el consumo eléctrico del ayuntamiento provenga de energía verde, de fuentes renovables, que se reduzca el transporte a lo mínimo indispensable, que se favorezca desde el ayuntamiento el transporte público colectivo y el transporte no motorizado, bicicleta, el peatonal, que se intente reducir el transporte motorizado en vehículo privado, que también se estimulen medidas de ahorro energético en todos los departamentos municipales, alumbrado público, un alumbrado público eficiente, medidas fiscales que el ayuntamiento puede poner en marcha para impulsar las energías renovables, o sea, toda una serie de baterías de medidas, bueno, gestión de residuos, etcétera, etcétera, toda una batería de medidas que pensamos que se pueden hacer desde el ayuntamiento. Es verdad que muchas de las competencias difícilmente las puede asumir el ayuntamiento, pero las ciudades, que somos las responsables, los que vivimos en las ciudades, del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, son donde más podemos hacer por modificar esa situación. Y esto es lo que recogida este pacto. De este pacto decías, ¿qué se ha cumplido? Exacto. Bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Algunas cosas están en marcha. Pues, por ejemplo, ya está funcionando una mesa de la energía, donde estamos viendo soluciones, desde soluciones para el tema de la pobreza energética
hasta ver la posibilidad de que el ayuntamiento tenga un operador energético y algunas empresas municipales ya están contratando con energía renovable. En concreto, hace un tiempo que Vincorsa ya anunció que contrataba con Son Energía, una cooperativa de energías renovables. Ya hay en las ordenanzas fiscales de Córdoba, que lo permite la ley, un 50% de reducción del IBI a aquellas viviendas que implanten energías renovables en estas viviendas. Hay ya un proyecto financiado con créditos blandos por el cual se va a renovar todo el alumbrado en la ciudad con luces más eficientes, con luces LED, que prácticamente no hay que cambiarlo en 35 o 40 años, no es necesario prácticamente cambiarlas, y que emiten más luz por vatio consumido que las luces convencionales, incluso que las fluorescentes compactas, que hasta ahora eran las más eficientes. Bueno, pues hay toda esa serie. Estamos también viendo cómo se introduce en el EDUSI, que el EDUSI son la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que son programas de la Unión Europea, que se le ha concedido en Córdoba, y hay un apartado de tecnologías bajas en carbono, que vamos a ver también ahí cómo se va implementando todo esto. Bueno, pues se va avanzando. Todos y todas quisiéramos que fueran muchas más, porque el problema es grave y la necesidad es urgente, pero bueno, se va avanzando. Se va avanzando poquito a poco. Arbolado también, que necesitamos, se me había olvidado toda la cuestión de la adaptación contra la temperatura. Hay que comenzar a discutir nuestras plazas duras, nuestras plazas de adoquines, y sustituirlas por plazas terrizas o con vegetación, que es verdad que luego hay que mantener, pero si colocamos, por ejemplo, retamas o plantas silvestres de la zona, también ornamentales, que se pueden utilizar como ornamentales y que necesitan menos mantenimiento, pues son zonas también que atenúan sobre todo lo que significa la isla de calor que es la ciudad, ¿no? Donde las temperaturas dentro de la ciudad son muchísimo más altas que fuera incluso de la ciudad, por la constitución propia de la ciudad, ¿no? Son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Como dices, se ha avanzado, se tiene que seguir avanzando. Y Lola, nosotros también podemos aportar nuestro granito de arena, porque hemos hablado en este caso, bueno, pues del gobierno municipal, del ayuntamiento, de ese pacto por el clima, pero nosotros desde casa sí que podemos hacer pequeñas, grandes cosas. Cuéntanos cómo tenemos que actuar para que también nosotros podamos aportar nuestro granito de arena. Claro, lo primero es que la gente de verdad empieza a concienciarse de que cuidando el planeta se cuida él. Importantísimo. Importantísimo. Si cuidamos el planeta, nos cuidamos nosotros. Todo lo que es, no solamente el cambio climático, sino todos los efectos que conlleva, la contaminación que tenemos, eso produce unos efectos tremendos en nuestra salud. Lo que pasa es que no se ven a corto plazo, pero realmente hoy en día, si la gente se para a pensar, hay una subida tremenda, sobre todo de alergias, tanto alimentarias como alergias de contacto y respiratorias. Eso viene también en gran medida por la contaminación a la que estamos expuestos. No solamente la contaminación del aire, sino contaminación por químicos que podemos tener incluso en nuestra casa. Entonces, sí que cuando empezamos a tomar conciencia, seguro que le va a resultar a la gente mucho más fácil poner en práctica gestos que son además muy sencillos y que al final lo haces de una manera muy cotidiana. Lo primero, tenemos que evitar en la medida de lo posible el automóvil, utilizar el transporte público o en una ciudad como Córdoba, que no es excesivamente grande, la bicicleta o andar, que además es totalmente sanísimo, es buenísimo para la salud y todavía mejor para el medio ambiente. Otra cosa, cambiar ya lo que son las bombillas tradicionales por bombillas de bajo consumo. Reciclar. No solamente hay que poner la basura en contenedores separados, es que hay que reciclar todo lo que utiliza, es usar y reutilizar. Intentar comprar productos que no estén en envases de plástico, la alternativa cristal, que luego además tú lo puedes reutilizar. Intentar en la comprar siempre productos frescos de temporada y de proximidad. Compramos muchas cosas que vienen de muy lejos y eso emite CO2, pero muchísimo. Entonces hay que pensar también en lo cercano. Contribuyes al medio ambiente, contribuyes a tu salud, porque consumiendo productos de temporada la naturaleza te está dando lo que tú necesitas en ese momento. Y además todo lo que es ese negocio, ese comercio, revierte en tu zona. Si tú le compras al agricultor que vive al lado tuya.
Eso de verdad que debería de ser una máxima ya entre nosotros. Evitar productos químicos en el hogar. Es muy fácil limpiar el hogar con productos que no sean tan tóxicos como lo que ya estamos acostumbrados a comprar. ¿Qué más te puedo decir? Es que hay un montón de cosas. Yo personalmente, por ejemplo, ahora mismo en el tema de los supermercados ha cambiado mucho lo que es la manera de comprar. El tema de las bolsas de plástico, somos uno de los países en Europa que estamos a la cola en ese sentido. Hay que intentar no utilizar bolsas de plástico, hay que intentar volver un poco a tu cesta, a tu carro de la compra, porque de verdad que es que lo que son las bolsas de plástico, Pepe lo sabe casi mejor que yo, es que no son biodegradables, es que realmente cuesta muchísimo que ese plástico se anule, se deteriore, es muy difícil y estamos generando además verdaderas islas de plástico y de envases. Entonces hay que intentar siempre ir con tu cesta, con tu bolsa, no utilizar envases de plástico lo menos posible. Por favor, de aquí un llamamiento a todos los supermercados, todo lo que son, comprar un fiambre, que te lo pongan en un envase de poliespán, es que no tiene sentido, es que está el papel. No entiendo por qué hay esa moda ahora, la verdad. Entonces, el papel de toda la vida, ¿no? De toda la vida, claro. Se ha envuelto en el exactamente, y sin embargo ahora hay una moda tremenda de comprarlo todo con la bandeja envuelta en plástico. No. En film, exactamente. Todo también porque a lo mejor vivimos en una sociedad en la que estamos tan estresados y con tan falta de tiempo que no nos paramos un poco a pensar. Y tenemos que empezar a pensar cómo consumimos. Y tenemos que empezar un poco a pensar en qué calidad al final tenemos de vida. Entonces, hay que tomarse las cosas tranquilamente, hay que relajarse, hay que irse al campo, hay que respirar. Qué buenos consejos, Lola. Sí, hay que comer bien, muy bien, y hay que vivir más sano, hay que vivir mucho más sano. Además son, como yo digo, como he dicho antes, Lola, pequeños gestos, pero que unido el tuyo, al de Pepe, al mío y al de las personas que nos están viendo, esto hace que al final haya una mejora real, que como tú dices, tal vez el principal problema es que no nos damos cuenta de que esas acciones que hacemos mal, o que cometemos mal, ahora mismo no tienen, bueno, pues no se notan, ¿no? Pero sí que a largo plazo estamos hablando de cosas muy importantes, como bien ha dicho Pepe, con él hemos hablado además en numerosas ocasiones, y es un verdadero problema, algo que repercute de manera negativa. Como tú dices, la concienciación también, y como ha explicado Pepe, es básica, y hacer esas pequeñas cosas que son gestos que no cuestan nada. No. Además, tenemos que pensar que cuando hablamos de cambio climático, mucha gente piensa en los osos polares, pobrecitos, y están muy lejos y no nos va a afectar. La gente tiene que empezar a pensar que realmente el cambio climático ya está aquí, es un hecho, no se puede revertir. Lo único que podemos es intentar paliar sus efectos, pero probablemente nosotros, que ya estamos empezando a vivir los efectos del cambio climático, no vamos a tener nada que ver con lo que van a vivir nuestros hijos. Entonces, sí que tenemos que pensar que estamos aquí en nuestra casa, que es la madre, que es la Tierra, el planeta Tierra, de paso, y tenemos que dejárselo lo mejor posible a las generaciones futuras que van a tener peor vida que nosotros, ¿eh? Sin duda alguna. Eso lo tienen que pensar mucho las personas, que no estamos hablando de osos, estamos hablando de nosotros. Exactamente, de lo que vamos a dejar nosotros también como herencia aquí en este caso. También tenemos que hablar de una cita que vais a llevar a cabo, una bicifestación. A mí ya el nombre me encantó la semana pasada. Evidentemente estamos hablando de una manifestación con bicis y bueno, ¿dónde tenemos que estar? ¿A qué hora? Mañana a las 11 de la mañana sale del Parque de Educación Vial, en el Paseo de la Victoria, y va a ir con destino a la Avenida del Granadal. Si alguien quiere ver el recorrido también en Facebook tenemos una página que es Córdoba se mueve por el clima y en el Granadal se va a hacer una plantación de árboles. ¿Vale? O sea que vamos a tener esas dos partes, ¿no? Sí. Mañana va a ser un día muy bueno antes de que venga la bendita lluvia que llega el domingo. Sí, que menos mal, por fin. Pepe, hay que acudir a este tipo también de evento, ¿verdad? Es otra manera de concienciar a la población y sobre todo también de divertirnos, que muchas veces con la diversión parece que llega más, ¿no? El mensaje final que uno quiere transmitir. Sí, es un acto festivo, pero además también efectivo, en la medida en que vamos plantando árbol, un árbol a lo largo de toda su vida absorbe 1 tonelada de dióxido de carbono. No es mucho porque cada uno de nosotros, de media, cada español y cada española, emitimos cada año cerca de 6 toneladas de dióxido de carbono, pero bueno, si cada X tiempo vamos plantando una serie de árboles, lograremos mitigar eso y además también lograremos bajar la temperatura de Córdoba, porque los árboles, alguna vez lo hemos ya comentado aquí, un árbol de gran porte, como los que podemos ver en las puertas de estos estudios, equivalen a 12 aparatos de aire acondicionado en la calle, nada menos.
por dos efectos. Uno el sombreo, Sí. y el otro la evapotranspiración. Coge agua del suelo, la evapora y para evaporarla necesita consumir energía. Entonces eso hace que baje la temperatura inmediatamente en el entorno del árbol. Bueno, pues vamos a plantar árboles, que creo que es fundamental, ¿no? Y además ya lo decía Gandhi, ¿no? Aunque pensara que el mundo va a desaparecer mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Plantaría un árbol. Dicho queda. Además, una actividad, Lola, ya para terminar, para todos los públicos. Claro que sí. ¿Indicada para todo el sí. mundo? Para todo el mundo, para familias, para gente joven, para personas mayores, abuelos, niños, claro que sí. Es lo que dice Pepe también, es festivo, pero también es reivindicativo. Exactamente, pues con eso nos vamos a quedar. Lola y Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana estaremos también presentes en esa actividad que se va a llevar a cabo y ustedes ya saben, están invitados también a plantar ese árbol y por supuesto también a ir con la bicicleta, que como bien ha dicho Lola, hay que cambiar ya, hay que dejar un poquito el coche, hay que tener ya otros medios de transporte y la bicicleta es estupenda también para nuestra salud y por supuesto también para un buen medio ambiente y para la mejora del clima, que al fin y al cabo es lo que estamos intentando también entre todos conseguir.